Muy bien. Ahora continuamos con la pregunta número 16 del examen de de septiembre del 2019, donde dice la número 16. Considere la siguiente representación gráfica de los triángulos A, B, C y el triángulo D, E, F. Ahí tenemos los dos triángulos en el plano cartesiano. Y dice, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Veamos que la proposición 1 dice el punto B es homólogo con el punto F. Dado la recta x igual 4. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de la recta x igual 4? Es una recta vertical que pasa por 4. En x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería esa recta? Debe de pasar por 4 en x, ¿verdad? Será una recta así aproximadamente. Ok. Y fíjense que ahí el punto B dice que es homólogo con el F. Entonces vemos que sí, la primera es verdadera. Que es homólogo, en este caso vean que está a la misma distancia, ¿verdad? Del eje, ¿verdad? Que nos dieron ahí, que era x igual 4. Entonces, la primera verdadera dice, la segunda proposición, la recta que contiene los puntos ED, una recta que contenga esos puntos sería, vamos a ver, sería aproximadamente esa recta de ahí que pasa por en medio, ¿verdad? O que divide el ángulo B en dos ángulos. Vamos a hacer la recta mejor. Ok. Bien. Sería una recta que pasa acá. Ok. Muy bien. Entonces podemos ver que en realidad los puntos, la recta que contiene esos puntos es eje de simetría axial del triángulo ABC. El triángulo A, B, C. Sí, vemos que sí, ¿verdad? Porque ahí está dividiendo al triángulo en dos partes iguales. Entonces, sí vemos que tiene una simetría axial, ¿verdad? O sí es el eje de simetría axial del triángulo ABC. Muy bien. Continuamos con la 17. Dice la 17, considere la siguiente representación gráfica. Tenemos dos polígonos, el polígono A, B, C, D. Polígono A, B, C, D. Y tenemos el polígono G, F, E, H. Presentan simetría axial, dice, entre ellos. Con respecto a la recta por. Ok, recuerden que las rectas X igual a un número son rectas verticales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser esa recta o cuál debería ser esa recta? Recuerden que debe estar a la misma distancia de la recta, los puntos homólogos, ¿verdad? Entonces tendría que pasar por x igual menos 1, ¿verdad? Debería ser x igual menos 1 para que tengamos una unidad de diferencia entre el punto C y el punto E, ¿verdad? Entonces la 17 sería la C, porque la recta que hace cumplir que tenga simetría axial es la recta x igual menos 1. Muy bien. Ahora dice la número 18. Considere la siguiente representación gráfica. Tenemos el triángulo ABC. De acuerdo con la información anterior, si al triángulo ABC se le aplica una reflexión con respecto a la recta,
Aquí me están dando una recta x igual 2, esa recta es una recta vertical, ¿verdad? Que debe de pasar en x igual 2. Está un poco inclinada. Muy bien, ahí la colocamos aproximadamente. Entonces dice, me preguntan por la imagen del punto de C. ¿Cuál sería ese punto de la imagen de C? Si nos fijamos, C se encuentra acá, está a una unidad, fíjense que está a una unidad de lo que es la recta de la reflexión. Entonces debería estar a una unidad, ¿verdad? El punto reflejado de C. ¿Y cuál es ese punto? Sería entonces el punto 3 y 4, ¿verdad? Ok, el punto 3 y 4. Entonces estaríamos hablando de la respuesta para la 18 sería la B. Y así culminaríamos ese ejercicio. Muy bien. Luego, por acá tenemos la número 19. La 19 dice, considere la siguiente representación gráfica. Ahí tenemos el plano cartesiano con una figura. De acuerdo con la información anterior, si el cuadrilátero RVTS, que vemos ahí, se le aplica una homotesia con centro, esto es importante, ¿verdad? Ver cuál es el centro de la homotesia. Eso es muy importante. Y la razón, mucho más, ¿verdad? ¿Ok? Porque es la que me va a indicar si el tamaño de la figura va a variar. Entonces, y el comportamiento, ¿verdad? Si va a ser una negativa o inversa, si va a ser, se va a hacer un poco más grande o se va a reducir la figura. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen del punto S? ¿Ok? Vean que me están consultando sobre el punto S, la imagen de, al aplicarle la homotesia a esa figura, con razón 3. Normalmente se puede hacer con la regla, ¿verdad? Pero como aquí no tenemos tiempo y tendríamos que trazar la figura, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla de la siguiente forma. Ok, tenemos una regla que pasa por el punto de acá, para que ustedes vean nada más hacia dónde va a ir dirigido lo del punto, ¿verdad? Porque lo demás lo vamos a sacar más o menos, ¿verdad? Por la razón. Ahora bien, vean que la regla me sirvió nada más para ver la dirección, dónde iba más o menos lo de el punto imagen de S. Pero en realidad lo que a mí me va a definir, digamos, cuál va a ser la ubicación de la coordenada del punto imagen de S, va a ser la razón, que la razón es 3. Fijémonos que como está en el origen, entonces para la coordenada de x del punto S, fíjense que el punto S tiene la coordenada en x, que es menos 3, y en y, que sería menos 4. Eso quiere decir que fíjense que del origen nosotros tenemos acá 4 unidades, ¿verdad? Menos 4 unidades y aquí tenemos menos 3 unidades. Entonces, si la razón es 3, entonces vamos a multiplicar ese par ordenado por 3 y ahí vamos a obtener cuánto se tiene que alejar para que me dé el otro par ordenado, ¿ok? Entonces ahí me daría menos 12, es decir, aquí tendría el menos 12. Voy a hacerlo ahí, ¿verdad? Lógicamente no está hecho a escala porque no hay mucho espacio. Y acá igual multiplicaríamos por la razón que es 3. Entonces estaríamos hablando de menos 9. Estaría en menos 9. ¿Ok? Menos 9 estaría la coordenada del punto imagen de. Lógico, aquí no tengo espacio, ¿verdad? Por el que es muy pequeño. Pero ya nosotros sabemos cuál es la coordenada. Menos 9 en X y menos 12 en Y.
Recuerden que lo que hizo fue multiplicar lo que ya había recorrido acá, ¿verdad? Del origen hacia la coordenada de X. Y ahí lo que hice fue multiplicar por la razón que era 3. En los dos puntos, ¿verdad? Y ahí me iba a dar cuánto más se tendría que alejar, ¿verdad? Y dónde va a quedar ese nuevo punto. El punto imagen de S. Entonces la respuesta correcta para la pregunta 19, estaríamos hablando que para la 19, si nos fijamos en la respuesta acá que teníamos, era en menos 9 y menos 12, ¿verdad? Ok, entonces la opción correcta sería la D. Muy bien. Continuamos ahora con un ejercicio de rotación, por lo que veo. La número 20 dice, en un sistema de coordenadas cartesianas al punto A, vean que ese es como nuestro punto inicial, ¿verdad? El punto A, se le aplicó una rotación, dice, muy importante, rotación. Luego tenemos que ver de cuántos grados, si el movimiento es horario o antihorario. En este caso, vean que dice que el ángulo es de 90 grados, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que es un movimiento antihorario. Si la imagen de A, ¿de quién es A? El que me dieron al principio, ¿verdad? 3 y menos 4. Corresponde a A' de M y N. Entonces, ¿cuál es el valor de N? Lo que me están preguntando es sobre el valor de N, ¿verdad? Es este valor de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar dónde me va a quedar ese punto de imagen de A. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, primeramente, ver las formulitas que tengo aquí abajo. Esas formulitas se las pueden aprender. Estas, no importa dónde sea el punto inicial, ¿verdad? No importa dónde sea el punto inicial y no importa dónde se haga la rotación, ¿verdad? O cuál sea el punto de la rotación. Ok, tener claro que nuestro H y nuestro K serían el punto de rotación, ¿verdad? Aquí me dicen que se le aplicó una rotación en el origen, lo cual quiere decir que eso sería 0 y esto 0. K es 0 y H también es 0. El punto inicial que nosotros tenemos, recordemos que es el punto A. Y el punto A dice que es 3 y menos 4, ¿ok? Tenemos que saber elegir cuál de estas fórmulas utilizar. Recuerden que vamos a utilizar la de 90 grados. Ahora bien, dice, para un nuevo punto, que en este caso sería A', ¿verdad? Para X sería H, que sería 0, menos Y sería del punto inicial, ¿verdad? Que sería menos 4. Ahí ya sería un positivo, ¿verdad? Menos y menos hacen un positivo. Más 0, ¿verdad? Estoy hablando de esto de acá. Ahora de otro color voy a hacer el de Y. El de Y sería X. ¿Cuál de X? El del punto inicial. 3 menos H, que sería 0, más 0 al final me va a dar pues el 3, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, ¿para qué se complica él si se puede sacar con otras fórmulas más sencillas? Eso es porque si te preguntan desde otro centro donde sea la rotación y no en el origen, podrás utilizar también esta fórmula. Porque sí, existen otras fórmulas más sencillas que determinan el punto donde queda de acuerdo a la rotación del ángulo, pero todas esas fórmulas que viste son para desde el origen. Pero ¿qué pasa si te preguntan, si te sale una pregunta donde no venga el origen, que sea en otro punto? Puedes utilizar estas fórmulas. Ahora bien, aquí te quedaba 4, ¿verdad? Y luego esta otra operación sería 3, ¿verdad? Entonces ya tengo la ubicación de cuál sería la coordenada, ¿verdad? De A'. ¿Ok? Entonces podemos fijarnos que nuestro valor de N, recordemos que era M y N, ¿verdad? Es 3. Entonces colocamos acá que esto es 3. Muy bien, ustedes hacen los numeritos un poco mejor porque tienen la facilidad de manejar más de lo del lápiz, ¿verdad? En este caso con la computadora se complica un poco.
21 dice. En la 21 nosotros tenemos, dice, si de un cilindro circular recto se quiere obtener una sección plana que corresponda, dice, muy importante, tenemos un cilindro circular recto, ¿verdad? Ubiquémonos. Y dice, si se desea obtener una sección plana que corresponda a una circunferencia, entonces el corte que se debe realizar a ese cilindro corresponde a un plano. Ok. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos obtener en un cilindro un corte que sea una circunferencia? Recordemos que en un cilindro, nosotros para obtener una circunferencia tendríamos que hacer un corte que sea paralelo a las bases. Y ya con eso tendríamos una circunferencia, ¿verdad? Porque si lo hacemos inclinado o oblicuo, tendríamos no una circunferencia, sino una elipse, ¿ok? Entonces, la opción correcta para acá sería paralelo a las bases. ¿Cuáles son las bases? Estas dos que vemos aquí, esta de acá y esta otra de acá. Muy bien, esa estaba muy sencilla. Ahora, para la 22 yo agregué esta figura que ustedes ven acá, para que se pueda entender un poco mejor. Esa no viene en el examen. Pero dice, si la medida del diámetro de una esfera es 82 centímetros, ¿ok? Aquí tenemos la esfera, lógicamente tenemos el diámetro, ¿verdad? Pero vamos a dividir ese diámetro en dos para obtener el radio, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de que el radio es la mitad de lo que mide el diámetro, ¿verdad? Entonces sería 41. Eso es lo que mide el radio. Y recordemos que el radio es del centro a cualquier punto límite en la esfera, ¿verdad? No importa hacia dónde sea, siempre va a ser un radio. Entonces, por acá nosotros tenemos ya hecho un corte, ahorita van a ver, dice, y esa esfera se interseca con un plano a 40 centímetros de su centro. O sea, esta circunferencia que ustedes ven acá, que se ve como un óvalo por el enfoque o por el ángulo en que se ve, pero es una circunferencia. Cualquier corte que yo le haga a una esfera, ¿verdad? Que sea un corte que no toque un solo punto, va a formar una circunferencia, muy pequeña o muy grande, o si pasa por el centro es la circunferencia máxima de la esfera. En este caso el corte se hace a 40 centímetros del centro. ¿Qué quiere decir eso? Que esta medida de acá va a ser eso, efectivamente 40. ¿Ok? Porque si leen acá, y esa esfera se interseca con un plano a 40 centímetros de su centro. Entonces, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la sección plana? Recuerden que el radio de la sección plana es este, ¿verdad? Vamos a colocarlo de otro color para que se diferencie. Este sería nuestro radio, ¿verdad? Pero de la sección plana, de la circunferencia de ahí. Entonces, ese va a ser nuestro X, por así decirlo. Muy bien, y si ustedes se fijan por acá nosotros tenemos que eso es el radio de la esfera también, ¿verdad? Y el radio de la esfera ya habíamos dicho que era 41. Si ustedes se fijan ahí, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien, tendríamos un triángulo rectángulo. Donde tenemos que esto nos mide 40, esto 41, y acá eso nos mediría X. Entonces buscamos un cateto, ¿verdad? Entonces, por ende, si buscamos cateto, recordemos eso, muy bien. Cuando buscábamos cateto teníamos que restar, ¿verdad? Entonces nos quedaría como raíz cuadrada, la hipotenusa primero, ¿verdad? Menos 40 al cuadrado, ¿verdad? Para sacar lo que es el radio. Muy bien. Le damos igual. Y eso nos da que el radio es 9. El radio de la sección plana. Eso es 9, ¿verdad? Entonces la opción correcta sería la opción A. Muy bien.
Continuamos resolviendo el examen. Muy bien. Bien, dice, considere un cilindro circular recto. Muy bien. Cilindro circular recto, al cual se le realiza un corte plano perpendicular a las bases. Recuerden que cuando se hacía perpendicular a las bases se formaba un rectángulo en un cilindro, ¿verdad? Ok, de acuerdo con la información anterior, si la altura del cilindro es 100 centímetros, recordemos entonces que eso sería 100 centímetros. Es como el largo del rectángulo, ¿verdad? Que se forma ahí. Ok, muy bien. La medida del diámetro de la base es 20. Muy bien, entonces vamos a hacer una circunferencia, en este caso un círculo. Ok. ¿Dónde vamos a ubicar nuestro centro? Ok. Y dice que, si ustedes se fijan, el corte que se le hizo al cilindro, no pasa por el centro, según nos dice acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos dicen, se realiza, dice, a una distancia de 6 centímetros del centro con respecto al centro de la base. Pero me dicen que el diámetro, ¿verdad? El diámetro de la base es 20. Entonces quiere decir que el radio es 10, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo de la medida del radio acá. El radio, que es 10, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Luego, recordemos que nos dice que el corte, el que vemos acá, ese corte se hace a 6 centímetros, ¿verdad? Se realiza a una distancia de 6 centímetros, era lo que habíamos dicho acá. Entonces ese corte lo voy a hacer por acá. Ok. Y queda 6 centímetros. Muy bien. Entonces dice, entonces, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de la sección plana? Primero recordemos que la sección plana que tenemos ahí no es nada más que un rectángulo, que lo tenemos representado acá. Toda esta figura que ustedes ven por acá. Todo esto que está aquí, en negro. Muy bien. Entonces, podemos decir que el alto del cilindro es el largo, ¿verdad? De nuestro rectángulo. Recordemos que para nosotros encontrar la fórmula del área de cualquier rectángulo era largo por ancho, ¿verdad? Entonces ya el largo lo tengo. ¿Ok? Supongamos que el largo es 100 porque fijémonos que no hay ninguna medida en la base que vaya a superar a 100. ¿Okay? Entonces sería 100, pero nos falta el ancho, ¿verdad? Nos faltaría el ancho. El ancho, si ustedes se fijan, es esto que yo tracé acá en rojo. Esto que está acá. Entonces necesito encontrar eso. Ahora bien, lo que voy a hacer es trazar un triángulo acá, ¿verdad? A conveniencia. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto mide el radio. El radio mide 10, ¿verdad? Entonces ahí se me estaría formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Se me estaría formando un triángulo rectángulo. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde las medidas son? 6, que es este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Y el que necesitamos encontrar, ¿verdad? Que sería como la mitad de lo que mide el ancho, ¿verdad? Y 10 que sería el radio. Entonces, si nos fijamos, tenemos ahí la posibilidad de utilizar Pitágoras. Raíz cuadrada de 10 a la 2 cuadrado. Como es cateto, restábamos, ¿verdad? Primero la hipotenusa, si no me da negativo y me va a dar error. Y me dice que es 8. Pero si nos fijamos, no me está pidiendo la mitad de esto, ¿verdad? Porque ahí estamos encontrando sobre esta parte. ¿Ok? Nos faltaría entonces todo el resto. Y sería multiplicándolo por 2. Entonces ya tendría que esto es
16, correcto. Y ahora nada más multiplicamos por 16. Entonces, la respuesta sería 1600, ¿verdad? Porque estamos multiplicando por 100. Entonces, para la 23, la opción correcta sería la opción C. Muy bien, 1600. Muy bien. Continuamos entonces con la resolución del examen. Por acá, creo que en videos anteriores ya había explicado esto, pero lo voy a volver a repasar. Dice que en la pregunta 24, considere la siguiente figura, dice, referente a un cono circular recto, ahí está el cono, el cual es intersecado por un plano alfa o oblicuo, dice, con respecto a las bases sin cortarla. Ok, por acá nosotros tenemos el cono tiene una base. Si nosotros hacemos un corte paralelo a la base, se va a formar un círculo o una circunferencia, ¿verdad? Si nosotros, bueno, sería un círculo si le hacemos un corte a un cono que esté relleno, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros hacemos un corte oblicuo, es decir, inclinado, pero que no toque a las bases, se me va a formar a mí ahí una elipse. ¿Lo ven? Eso se llama elipse. Si ya yo hago un corte inclinado o también llamado oblicuo, pero este corta la base, no de forma perpendicular, ¿verdad? Entonces podríamos estar hablando que se forma una parábola. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hacemos un corte, pero ese corte es perpendicular, ¿qué es perpendicular? Que es un corte recto, es un corte que tiene ángulos de 90 grados y corta la base. Estamos hablando de que la forma del corte queda como una hipérbola. Entonces, si es oblicuo y no toca a las bases, entonces estaríamos hablando de que esto es una elipse. Una pregunta como esta no podríamos fallarla. Muy bien. Ya dejando de lado lo que es geometría, vamos a ver ahora lo que es conjuntos, ¿verdad? Que lo combinan un poquito con funciones y demás. Entonces, para este ejercicio, vamos a considerar los siguientes conjuntos. Ahorita vamos a leer el ejercicio más detenidamente. Muy bien, leemos el ejercicio. Dice, si B es igual al intervalo desde 2 hasta más infinito, vean que el 2 está excluido, corresponde al dominio de una función f, donde se dice c es igual a x tal que x pertenece a r, donde las x están entre menos 1 y 10. Vean que el menos 1 está excluido, pero el 10 está incluido. Muy bien. Corresponde al dominio de una función g. Y luego dice, y b intersecado con c es igual a m excluido hasta n incluido. Ahora bien, entonces dice, ¿cuál es el valor de n? Me están preguntando por el valor de n. Tengo que hacer la intersección de los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer el diagramita, que a veces es mucho más fácil, ¿verdad? Para que ustedes puedan apreciar lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, hago una recta por acá. Y voy a representar a B. Dice que B va desde 2 hacia más infinito. El más infinito lo tenemos por acá. Ahora bien, este de acá iba abierto, ¿verdad? Ok. Ya tenemos representado a B. Ahora vamos a representar a C. Dice que C va desde menos 1 hasta 10, pero el menos 1 abierto y el 10 cerrado. Entonces menos 1 se ubica un poco más a la izquierda, ¿verdad? Menos 1
y lo vamos a llegar hasta 10. Ok. 10 va a ir ahí cerrado y el menos 1 va abierto. Entonces, ¿cuál es la intersección que me queda a ellos dos? Si yo marco dónde está la intersección, vamos a fijarnos que la intersección nos queda acá, ¿verdad? Ok. La intersección es donde coinciden los dos conjuntos. Y vemos que coinciden desde 2 hasta 10. El 10 cerrado porque pertenece a C. Pero, pero acá el 2 está excluido. Entonces, si vemos acá, el valor de n lo está representando ahorita en este momento este numerito de acá, que sería 10, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el valor de n. Entonces para la 25 el valor es 10, ¿verdad? Ok, tengan mucho cuidado acá, digamos, a mí me queda un poco mal por lo de la computadora, ¿verdad? Que cuesta manejar un poco más lo que son los trazos. Y ahora dice, si el dominio de una función dice que va h es o va desde menos infinito hasta menos 8 incluido, entonces el dominio de h expresado en notación por comprensión corresponde a, ok, si va hacia menos infinito quiere decir que es menor que este número, ¿verdad? Entonces quiere decir que, recuerden que siempre nos vamos a encontrar esto. En ocasiones puede pertenecer a otro conjunto, pero normalmente siempre van a colocarle que pertenece a los números reales, ¿ok? Entonces, las x aquí tendrían que ser, menores o iguales al menos 8, ¿verdad? Porque va para la izquierda. Ahora bien, o lo podemos expresar al revés, ¿verdad? Podríamos decir que el menos 8 es mayor, ¿verdad? De esta forma, el menos 8 es mayor o igual a x, ¿verdad? Las dos formas está bien expresado. ¿Ok? Muy bien, entonces, para la 26, como podemos ver, la respuesta correcta sería la opción C. Para la 26, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces con la resolución del examen. Aquí vemos otra de conjuntos. Todavía no vamos a hacer no vamos a pasar la notación por comprensión a intervalo. Primero vamos a ver qué es lo que nos preguntan, ¿ok? Tenemos dos intervalos. Bueno, aquí tenemos notación por comprensión y aquí tenemos un intervalo. Ahora bien, bueno, los dos son intervalos, solo que expresados de otra forma. Ok, por acá dice que el dominio de la función f y tenemos a b que va desde menos 5 más infinito. El dominio de una función g. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Vamos a ver entonces. Menos 7 sobre 5 pertenece a b. Entonces tenemos que ver. Recuerden que b van los números en b. Los números van desde menos 5 hacia más infinito, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el valor decimal de menos 7 sobre 5, ¿verdad? De menos 7 sobre 5, SD. Entonces fíjense que es menos 1.4, ¿verdad? Menos 1.4. Entonces, podemos decir que esa es verdadera, ¿cierto? Porque menos 1.4 está más a la derecha, ¿verdad? Entonces, como que sí está dentro de B. Ok, ahora bien, esta es verdadera. Ahora bien, dice, ¿qué pasaría si yo voy a unir A con B? Muy bien. Entonces, para unirlo, voy a hacer el diagrama o el gráfico, la representación gráfica.
Entonces por acá ya teníamos hecho acá a lo que es b, sería menos d de menos 5 hasta más infinito, ¿verdad? Ahora voy a hacer la representación, perdón, aquí sería la representación de b. La representación de a, perdón, sería desde, fíjense que aquí lo que me dice es que los números son menores, que las x son menores a menos 4, entonces van hacia el otro lado, los negativos, ¿verdad? Entonces vendría de menos infinito hasta 4 abierto, ¿verdad? Porque no hay un igual. No se puede incluir porque no hay un igual aquí. Muy bien, entonces vamos a representar a b. Perdón. Ubicamos a menos 4. Ubicamos a menos 4 y menos 4, por supuesto, está más a la derecha, ¿verdad? Menos 4. Y va hacia menos infinito. Este va abierto, ¿verdad? Va hacia menos infinito. ¿Qué pasa si nosotros unimos todo eso? ¿Qué pasa si nosotros lo unimos? Si unimos todo esto con a, obtengo todos los números reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque acá no esté incluido, ¿verdad? Pero sí está incluido en b. B sí lo incluye, entonces serían todos los números reales porque van desde menos infinito hacia más infinito. Entonces, esta es verdadera. Por lo cual, entonces, ambas serían verdaderas. Muy bien. Continuamos con la pregunta 28. La pregunta 28, si nos fijamos en la 28, dice, considere la siguiente representación de dos relaciones. Recuerden que no es lo mismo una relación que una función, ¿verdad? Esas son relaciones. Tenemos que determinar, dice, si son funciones o no. ¿Cuáles de ellas corresponden a una función? Tenemos la 1, vamos a ver si es una función o no, y tenemos la 2. Entonces, cuando es gráfica es mucho más fácil, ¿verdad? Porque, bueno, las dos son fáciles, pero esta es un poco más fácil porque yo voy a trazar líneas verticales o rectos verticales, y si ya hay un lugar donde toco en 2 puntos a la función, entonces, a la relación, entonces no es función. Es decir, fíjense que acá tengo 2 puntos de intersección. Es más, tengo más puntos, ¿verdad? Entonces ya con solo eso decimos que no es función. Esa relación no es función. Ahora bien, ¿cuál es este lío de saber si es o no? En el diagrama de Venn se puede observar un poco mejor eso. Tengo el conjunto de las X y las Y. En la X tengo 1, 3 y 6. Entonces coloco 1, 3 y 6. Fíjense que aquí se repiten los valores, es decir, hay un solo valor. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Bueno, que voy a relacionar el 1 con el 1, el 3 con el 1, ¿verdad? Y el 6 con el 1. Eso es lo que me decía acá, ¿verdad? Ahora bien, dos o más preimágenes pueden tener una imagen. ¿Ok? Dos o tres preimágenes pueden tener una imagen. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que exista una relación así. ¿Ok? O inclusive con una sola acá. O que me sobren elementos de X, ¿verdad? De Y pueden sobrar elementos, pero de X no. Entonces, esta sí es una función porque dos o más preimágenes sí pueden tener una imagen, como lo vemos aquí. Entonces, solamente la 1 sería una función. Solo la primera, ¿verdad? La de la tabla. Entonces, ahí podemos decir que para la 28, solo la 1, ¿verdad? Que sería la opción C. Muy bien. Bueno, por acá me voy adelantado a resolver esto. Lo vamos a resolver. Esto es de análisis de función. Recordemos que la f de x es igual a decir y, ¿verdad? Entonces, por acá cuando me digan f de un número, me están diciendo que la x es 4 y aquí la f de x, entonces me dicen que x es 1, ¿verdad? X es 1. Entonces tengo que ver si esta relación es cierta o no.
que si f de 4 es igual a f de 1. Entonces, tengo que buscar a la x, ¿verdad? X es 4, entonces me voy acá, 4. Busco la función acá, donde interseca ahí. Ahí tenemos la función y el punto de f de x, ¿verdad? Lo buscamos hacia la izquierda, hacia donde está y vemos que es 2. Entonces, el f de 4 es igual a 2. Ok, entonces este es 2. F de 1 es buscar a la x en 1, ¿verdad? Y después buscamos a la función. No puede ser aquí arriba porque este punto está abierto, ¿verdad? Entonces no se toma en cuenta en la función. Entonces lo que hacemos es tomar el que está cerrado. Y nos venimos hacia el eje Y y vemos que es 1. Entonces f de 1 es igual a 1. Entonces eso es falso, ¿verdad? ¿Será que 2 es igual a 1? No, ¿verdad? Entonces eso es falso. Ahora bien, vamos a borrar esto para no confundirnos con la otra proposición. Ok. Dice la otra proposición. Solo vamos a borrar esto porque ya sabemos que es falsa. Ok, dice f de menos 1, o sea, es buscar el menos 1 en x, que lo tenemos aquí, y irnos a la relación acá, y después irnos al f de menos 1, que sería 1, ¿verdad? Vemos que es 1. F de menos 1 es 1. Ahora bien, aquí tenemos que es 1. Ahora bien, f de 3 está aquí, no hay que buscar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí decimos que ese es 0, ¿verdad? Vean que y sería 0. Entonces este es 0. ¿Será cierto que 1 es menor que 0? ¿Será cierto eso? Entonces vemos que realmente esa proposición, la número 2 de la 29, estamos viendo que es falsa también, ¿verdad? Estamos viendo que es falsa. Por ende, las dos son falsas. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna de ellas. Muy bien. Ahora, continuamos con el siguiente ejercicio que ya trae algo que es composición de funciones. Recordemos que cuando tenemos f o g, lo que quiere decir acá es que tenemos que ingresar la función g dentro de la x de la función f. ¿Ok? Entonces, es decir, vamos a tomar toda la g de x y la vamos a ingresar en la x de la f. ¿Ok? Entonces, ingreso la g a la f. Entonces me quedaría de esta forma. Y después tengo que buscar, esto es el x, ¿verdad? Tengo que evaluar la función formada, la función compuesta, cuando ya ingrese esa g de x a la f. Entonces sería f o g de x, me quedaría de la siguiente forma, ok. Menos 3, voy a abrir paréntesis, dentro del paréntesis es donde yo voy a meter la función g, que es esta. Menos x, menos 6, cierro y continúo normal con el resto, ¿verdad? Menos 8 aquí, ¿verdad? Menos 8. En definitiva, lo que pasa aquí es que esto era nuestra x antes, ¿verdad? Y lo que hicimos fue ingresar la función g aquí, en la x. Eso es todo. Ahora lo que hacemos es evaluarla en 10 cuando x es 10, ¿verdad? Entonces nos vamos a la calculadora y evaluamos. Menos 3 paréntesis, menos x, en este caso sería 10, ¿verdad? Menos 10. Menos 6, cierro y luego, perdón, aquí sería más 8. Que ese es más 8. Bien, más 8 y me daría 56. Cuando la x es 10 en la función compuesta ya de f o g,
en la composición de esta función, entonces decimos que nuestro valor es 56. Muy bien, 56. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora me piden cuál es el criterio de la G o F. Fíjense que ahora lo que me están pidiendo es que ingrese la función F en la G. Si nos devolvemos, ahí tenemos la función F y la G. Entonces voy a tratar de hacer un poco pequeño esto para que nos alcance a ver las dos. Ok. Ahora bien, lo que me piden es ingresar la F en la G. Entonces yo voy a ingresar la F en la G. Entonces la G es la que me va a quedar, ¿verdad? G, voy a hacerlo más acá arriba. G o F de X sería igual. Entonces voy a meter la F, ¿verdad? En la G. Y me quedaría entonces menos, aquí donde va la X en la G, aquí donde va la X en la G, voy a borrar un poco para que no nos confundamos. Ya esto lo evaluamos y ya vimos cómo se hacía. Ok. Entonces la que yo voy a manejar es esta, ¿verdad? Y dentro de esta X voy a colocar todo el valor de F, todo lo que vale F, acá. Entonces dice que X sería menos 3X más 8. Eso es como, por así decirlo, ese sería nuestra X, ¿verdad? La función normal de G. Y luego sería menos 6, que es este menos 6 de aquí. Aquí lo que hacemos nada más es agarrar esta parte de la función F, como me decía acá, ¿verdad? Al principio, voy a ingresar F en la G. Entonces, la ingreso, todo ese menos 3X más 8 quedaría dentro de la X de la G. ¿Ok? Entonces, acá lo que debo hacer es resolver esto, ¿verdad? Porque vean que la respuesta está ya resuelta ahí, simplificado. Y entonces me quedaría G o F igual, copio todo igual. Ese menos o ese negativo que tengo yo acá va a hacer que los signos de adentro del paréntesis vayan a cambiar. Entonces me quedaría como 3x positivo, ¿verdad? Y el más del 8 quedaría como negativo. Bajo el menos 6 y vean que aquí tengo dos términos que son semejantes, son solo dos números. Entonces la respuesta me quedaría como G o F de X igual a 3X, queda igual, ¿verdad? Y menos 8 menos 6, esos son menos 14. Entonces ya puedo ver que la respuesta, ¿verdad? La tengo acá. Muy bien. Entonces sería la opción, si vemos en la opción B, para la 31, ¿verdad? La opción B. Excelente. Opción B. Perfecto. En estos momentos voy a seguir resolviendo el examen. Estén pendientes del canal, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que se den cuenta en qué momento vuelvo a subir la otra parte del examen. Voy a estar subiendo de 15 en 15 porque si no el video se hace muy largo y el video después se les va a pegar a la hora de estarlo viendo. Entonces vamos a resolverlo por partes, de 15 en 15. En este caso traté de que no me quedara por fuera, no resolver hasta la 30 porque eran dos temas. Es un solo tema, ¿verdad? 30 y 31, entonces para ahora llegar hasta la 45. Muy bien, espero les haya servido.